Hola, seres de mi querer, bienvenidos una vez más a este nuevo espacio. No tiene nombre este espacio, pero bueno, aquí hacemos lecturas, insights y vamos explicando parte por parte de conferencias, de libros, de material de la Ley de la Asunción y de Neville Goddard. Así que porque sé que les gustó la primera lectura del Poder de la Conciencia, el primer capítulo, he decidido, vamos a hacer el segundo capítulo del Poder de la Conciencia, así, y vamos a ir leyendo este libro, que quizás es uno de los libros claves a la hora de entender la Ley de la Asunción y a la hora de, lograr ese cambio, esa transformación de vida y de realidad y demás. Así que leamos el capítulo 2, que se llama Conciencia. Dice, es solo, en mayúsculas, solo a través del cambio de conciencia, o sea, cambiar realmente el concepto de ti mismo, que podrás construir mansiones más estables, las manifestaciones de altos y más altos conceptos. Y por manifestaciones nos referimos a experimentar los resultados de estos conceptos en tu mundo. O sea, que aquí nos dice que una manifestación es un resultado de un nuevo concepto de mí misma. ¿Qué es una manifestación? El resultado tridimensional de un nuevo concepto que yo tengo de mí. Y solo tras ese cambio de concepto de mí misma, yo voy a ver esas manifestaciones altas, grandes, estables. Como la he descrito hace nada. La razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad, como lo veíamos hace unos días. Es la primera y única causa sustancia del fenómeno de la vida. O sea, la conciencia, acuérdate, es la luz. Y cuando admites a la luz, todas las cosas son manifestadas. Nada existe o nada tiene existencia para el hombre, salvo a través de la conciencia que él tiene sobre ella. Entonces acá hay algo bien interesante que hay que entender. Es como si hubiesen la conciencia, ¿ok? Donde existen todas las legiones de formas de conciencia, ¿ok? No divisional, es única, y en ella existen todas las formas concebibles, inconcebibles, invisibles, visibles, que ella puede tomar, pero es una sola. Y nada tiene existencia en la vida del hombre, salvo a través de la conciencia que tiene sobre ella. Entonces, existe la conciencia única, y luego, para que esas cosas existan y se hagan visibles en la vida del hombre, en la experiencia del hombre, el hombre tiene que reconocer, ¿ok? Tiene que hacerse consciente de esas formas, ¿ok? No necesariamente de todas las formas, porque sería, yo creo que, muchísima información para nuestros cuerpos que son limitados, pero por lo menos tener el conocimiento de sí. Yo sé que existen, aunque no las conozca puntualmente a cada uno de los infinitos estados, sé que existen infinitos. Entonces, si yo quiero traer algo puntualmente a la existencia, solo tengo que reconocer que existe. Tengo que tener conocimiento, tengo que tener conciencia de que eso existe. Por lo tanto, dice la lectura, es a la conciencia a la que debes acudir, porque es el único fundamento por el cual el fenómeno de la vida puede ser explicado. Entonces, es lo que acabo de decir. Quizás yo no sepa cómo, no sé cuándo, no sé qué forma tenga, no sé de qué manera se vea, nunca lo haya experimentado, pero si yo tengo conciencia de que es algo que
puede explicar, puede mejorar, puede darle forma a mi existencia, ¿ok? Es a esa idea a la que debo acudir, a la idea de que eso existe en la conciencia y la conciencia es lo único que existe. De hecho, es como si yo existo, eso existe. Esa es la prueba irrefutable. Como yo sé que eso existe, porque yo existo. Porque yo soy ese mediador entre todas las cosas que existen y las cosas que yo voy a experimentar. Y como estoy hecha de conciencia, y todo está hecho de conciencia, pues lo que yo deseo también está hecho de conciencia. Entonces somos uno y es manifestable. Y no tengo que acudir a más nada, solo a esa idea. Entonces, dice la lectura, si aceptamos la idea de una primera causa, continuaremos con que la evolución de esa causa nunca podría resultar en otra cosa externa de sí misma. Entonces, si la única causa es la conciencia, no podría existir, no podría resultar, no podría haber otra conciencia, solo hay una sola. Así que todo lo que yo estoy experimentando es conciencia. Yo soy conciencia, mis experiencias son conciencia, lo que me rodea es conciencia, la realidad tridimensional es conciencia y todo tiene un mismo origen, una misma causa. No hay dos causas, no hay una causa para las cosas buenas y una causa para las cosas malas. No hay una causa para las decisiones que toma el otro y una para las que tomo yo. No hay una causa diferente para la riqueza y la pobreza. No hay causas diferentes, no hay causas externas más que una sola. Dice la lectura, es decir, si la primera causa sustancia es luz, todas sus evoluciones, frutos y manifestaciones permanecerían siendo luz. Lo bueno, lo malo y lo indiferente permanecería siendo luz. La causa o la primera causa sustancia siendo conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos deben permanecer siendo conciencia. Todo lo que puede ser observado sería una forma o variación más alta o más baja de la misma forma. Mira qué puntualísimo. O sea, todo lo que te está sucediendo es lo mismo, tanto lo bueno como lo malo. Son solo variaciones de lo mismo. Pero en síntesis, todo lo observado, todo lo que puede ser experimentado es lo mismo. Y dependiendo de tu perspectiva, tú lo vas a clasificar como una variación más alta o mejor, o una variación más baja o mejor de lo mismo. En otras palabras, dice la lectura, tu conciencia es la única realidad, entonces debe ser la única sustancia. Tu conciencia, que es mi conciencia y es la conciencia. Consecuentemente, dice la lectura, lo que te aparece a ti como circunstancias, condiciones y aún también objetos materiales, y me atrevería yo a decir aquí personas, es realmente solo el producto de tu propia conciencia. La naturaleza, entonces, como una cosa o un complejo de cosas externas a tu mente, debe ser rechazada. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tú creas que tiene una segunda causa, o esa idea, esa noción de que hay una conciencia separada de ti, que no se pone de acuerdo contigo, a la que hay que, yo qué sé, manipular, sobornar, convencer, como si fuese exterior a ti, tienes que rechazar esa idea porque eso realmente no existe. Por lo tanto, dice la lectura, debes cambiar tu apariencia objetiva de las cosas al centro subjetivo de las cosas, es decir, tu conciencia, si realmente quieres saber la causa del fenómeno de la vida.
y cómo usar este conocimiento para realizar tus más preciados sueños. ¿Qué quiere decir con esto de tu apariencia objetiva de las cosas y de tu concepto y de tu apariencia subjetiva? Pues debes dejar de estar pendiente de las apariencias. Olvídate de las apariencias y concéntrate en tu propia percepción de las cosas. En medio de aparentes contradicciones, dice la lectura, antagonismos y contrastes de tu vida, hay tan solo un principio funcionando. Solo tu conciencia operando. Entonces cada vez que uno, ¿cómo hago para eliminar un contraste? Ve a la causa sustancia de ese contraste, que es tu propia conciencia o tu propio concepto de ti mismo, tus propias elecciones, lo que has elegido de la conciencia como todo. Has sacado unas cuantas y esas cuantas son tu concepto de ti mismo. Y gracias a esos conceptos que tienes de ti mismo o a ese concepto que tienes de ti mismo, existen las contradicciones, existen los antagonismos, existen los contrastes en tu vida. Dice, la diferencia no consiste en una variedad de sustancias, o sea, no hay varias conciencias, sino en una variedad en la manera en que está arreglada la misma causa sustancia, es decir, tu conciencia. ¿Qué significa esto? La variedad en la manera en que está arreglada es todas las deducciones que nosotros hacemos. Porque nosotros estamos imaginando con constancia, estamos pensando con atención, estamos sosteniendo ideas, pero al mismo tiempo hay una serie de deducciones que llamaremos invisibles o llamaremos inconscientes, porque no de manera voluntaria y deliberada te sientas o decides imaginarlas, pero están sucediendo y también pertenecen a tu conciencia. Dice la lectura entonces, el mundo se mueve con necesidad desmotivada. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de que se mueve con necesidad desmotivada? Que se mueve pero no con una voluntad propia. O sea, el mundo no tiene una voluntad para moverse. Dios no tiene una voluntad propia para moverse. Porque si tuviese una voluntad o un motivo para moverse, los otros motivos dejarían de existir. Entonces, quien realmente está motivado, quien realmente tiene una necesidad de moverse, es esta versión limitada de Dios que somos nosotros. Dice entonces la lectura, por esto me refiero a que no tiene motivo por sí mismo, pero está bajo la necesidad de manifestar tu concepto. Entonces, mira la grandiosa conclusión. O sea, el mundo se necesita mover, lo necesita, pero no tiene una motivación propia. La motivación se la da tu concepto. Y entonces necesita manifestar ese concepto. Necesita manifestar esa idea que tú has elegido. El mundo no tiene ideas, Dios no tiene ideas propias, la conciencia no tiene ideas propias porque la conciencia es todo, es el absoluto. Pero sí tiene la necesidad de manifestar tu concepto. O sea, la organización de tu mente, dice la lectura. Y tu mente está siempre organizada en la imagen de todo lo que tú crees real y a lo que le das consentimiento de verdadero. ¿Ok? Entonces esto es asumir. Todo lo que tú asumes como real, todo lo que tú asumes como verdadero de ti, del mundo, de las circunstancias, de las personas, de tu pareja, de tu salud, de tus finanzas, de todo. Dice entonces, el hombre rico, el hombre pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes mentes, pero diferentes organizaciones de la misma mente. La misma mente, de la misma manera que un pedazo de metal cuando se magnetiza difiere no en la sustancia desde su estado desmagnetizado, sino en la organización y el orden de sus moléculas. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando un pedazo de metal, aquí está explicando física, cuando un pedazo de metal o cualquier cosa es desmagnetizada, el electrón no ha parado de girar.
Por lo tanto, el magnetismo no ha dejado de existir. Hay solamente una reorganización de las partículas que hace que no se produzca un efecto externo o perceptible. Cuando las partículas son organizadas al azar, mezcladas hacia todas las direcciones, se dice que la sustancia es desmagnetizada. Pero cuando las partículas son alineadas en rangos para que un número de ellas apunte hacia una dirección, la sustancia es un imán. El magnetismo es generado, no es generado, es exhibido. Entonces, no se está creando, aquí lo que está explicando es que el metal no es que al desmagnetizarse deja de existir la propiedad de la magnetización. Es solo que se desorganiza, pero el metal sigue siendo metal y sigue siendo magnético. Solo que cuando no tiene al imán cerca, pareciera que no sirve, pareciera que no está magnetizado, pero sigue siendo magnetizado porque todo eso existe dentro de él. Y cuando se organiza, cuando se alinea con un propósito, cuando se alinea al propósito del imán, su magnetismo interno, que estaba oculto, no es que se genere, se exhibe, se materializa, aparece. Entonces, nosotros mismos somos eso. Un hombre rico, digamos, es un hombre alineado, organizado, hacia una dirección que llamemos dinero, riquezas, abundancia, que sería el imán. Y todas estas cosas existen dentro del hombre rico o del hombre. Por ende, la riqueza que este hombre experimenta no es generada, no es creada por el hombre. Ya existe en él y él organiza su realidad para exhibir su riqueza. Pero lo mismo es lo que hace el hombre que es pobre, el hombre que es mendigo, el hombre que es ladrón. Organiza su magnetización hacia esa dirección y se exhibe esa apariencia, esa realidad, ese estado de conciencia. Salud, riqueza, belleza y genio no son creados, es lo que acabo de explicar. Son solo manifestados por la organización de tu mente. Es decir, por tu concepto de ti mismo. Y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y consientes como cierto. A lo que tú concedes solo puede ser descubierto por una observación no crítica de tus reacciones a la vida. Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente. Y donde vivas psicológicamente determina cómo tú vives aquí en el mundo visible externo. Entonces, solo puedes darte cuenta de cómo estás reaccionando si observas esas reacciones sin juicio. No puedes observarlas mientras dices, ay, es que yo sé que yo soy responsable y me siento mal por eso. Ahí estás siendo crítico. Una verdadera observación crítica no se siente ni bien ni mal, solo observa la reacción, reconoce dónde vive psicológicamente, puede encontrar la coherencia de que habitar psicológicamente ese estado determina el mundo visible y puede entender, por esta razón me está pasando esto. Y puede al mismo tiempo reconocer que las cosas que desea, salud, riquezas, belleza, talento, todo esto no va a ser creado, sino manifestado, exhibido al instante en que decide cambiar su concepto de sí mismo. Dice entonces, la importancia de esto en tu vida diaria debería ser inmediatamente aparente. O sea, esto que estás leyendo, que estoy leyendo y esto que estás escuchando debe tomarse como
lo más importante para ti. La naturaleza básica de la causa principal es la conciencia. Por lo tanto, la sustancia definitiva de todas las cosas es la conciencia. Y allí es donde tú debes acudir. Allí es donde tú debes entrar. Eso es lo que pertenece a tu mundo. Así que si tú quieres configurar otra realidad, tú quieres manifestar el amor, tú quieres volver con una persona específica, manifestar riquezas, todo lo que tú quieras, debes volver a eso, a entender que la conciencia es la sustancia definitiva de todas las cosas pasadas, de todas las cosas presentes y de ese futuro que puedes predeterminar. Si has llegado hasta acá, pues muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberte quedado, por haber decidido entrar a este espacio donde escuchas mis propias reflexiones acerca de cómo ciertas lecturas o ciertas conferencias me contribuyen a mí y te contribuyen a ti también. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras en casi todas como El Planeta de Yani. Me encuentras así en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. También me puedes seguir en Spotify como el podcast de Yani. Ahí también publico. Y acuérdate que está disponible el campamento de dieta mental y persona específica, que este año es más como una membresía que como un campamento de 5 días. Es una membresía vitalicia. Entrarás, tendrás acceso a un grupo de Facebook y en este grupo de Facebook tendrás videos de alto impacto, videos que fueron grabados con muchísimo amor, con muchísimo contenido teórico así como este, pero también muchísimo contenido práctico, complementado con PDFs de trabajo y aprendizaje autónomo, con un glosario de términos y definiciones de la ley para que se te haga muchísimo más fácil comprender y entender todo este espacio, toda esta vida, toda esta nueva perspectiva de la realidad. También tendrás 3 meditaciones guiadas, porque no hay nada más placentero que estudiar y que entender toda esta información desde un estado de relajación. Y tendrás el regalo más grande, que es 6 masterclass. 6 encuentros en clases, en vivo conmigo, quincenales. Empezamos este sábado 28 de enero con un tema hermosísimo que es autoconcepto y amor propio, que te recomiendo. Es clave, es primordial para manifestar todo lo que tú quieras. Aquí, aunque el campamento diga persona específica, tienes que entender que no solamente una persona específica es una pareja romántica. Una persona específica puede ser un jefe, puede ser un amigo, puede ser tu familia, puede ser un empleo, porque específico es solamente la circunstancia como tal. Pero acuérdate que todos son extensiones de ti, así que aprendes a manifestarte y por ende como consecuencia manifiestas todo lo que tú llamas específico. Así que en realidad el campamento te funciona para cualquier área, pero es también bastante puntual a veces con los ejemplos para las personas específicas, como parejas y eso. Sin embargo, pues te dejo la inquietud. Estoy seguro que no solamente tendrás que acceder a este campamento, sino puedes contribuir con muchísimas otras cosas más, con tus comentarios, con compartir, con comentarle a más personas acerca de todo esto. Sabes que esto lo hago con muchísimo amor. Y pues simplemente agradecerte. Te agradezco infinitamente por estar aquí el día de hoy. Y nos estamos leyendo en una próxima ocasión. Adiós.